Alianza After Hours. Hola, un saludo para todos. Aquí estamos de nuevo en nuestro podcast de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversiones de Alianza, y hoy tenemos un nuevo integrante que ya se los habíamos prometido para que nos acompañe, ojalá en todos los podcasts, en este caso que no nos va a acompañar Ricardo, y es nuestro nuevo jefe economista de Alianza, eh, que va a hacer su debut el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, Carlos Velázquez, bienvenido, hombre, bienvenido y qué bueno tenerlo por acá. Hombre, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias por esa introducción y por tenerme aquí en el podcast. Y bueno, quiero saludar a todos los que nos ven en este momento. Vale, buenísimo. Cuéntele así a quemarropa, cuente algo de su vida. Bueno, Felipe, pues yo soy un economista, digamos, eh, que me he formado casi que de manera empírica. Por supuesto, también realicé unos estudios, un par de maestrías, pero mi formación fue en ciencia política en la Universidad de los Andes. Estudié en el exterior y gran parte de mi carrera la hice en Asobancaria como jefe de estudios económicos. Allí tratábamos, pues digamos, además de todo, de hacer todo el análisis de las variables a nivel macro de relevancia para el país y de la región, pues también hacíamos un zoom al comportamiento de lo que es por ejemplo, la cartera bancaria, los vencimientos y demás, por supuesto también teniendo en cuenta las medidas que podían afectar al sector. Por cerca casi de 8 años estuve allí. Ok, y también Sí, señor. casado y con un hijo, ¿no? Sí, así es, así es. Es un Ok, bebé de 2 años. Sí, señor. 2 años, dos Sí, años señor. se le ven las ojeras. Ayer No, precisamente se despertó no en como, la, en la madrugada. Así fue. no como a Así mí fue, que me Felipe. veo joven eternamente. Bueno, Así listo, es. Carlos. Qué chévere tenerlo. Gracias por Gracias a acompañarnos. ti. Le propongo, yo voy a hablar de los temas de afuera y le boto la pelota para hablar de los temas de adentro, de una semana que, como usted sabe, nos está sacando canas, ¿no? Nos está sacando ojeras a todos. Así es. Perfecto. Entonces, bueno, voy a arrancar con el vaso medio lleno y vaso medio vacío y vaso tapado también, que le agregamos aquí en la presentación, para que ustedes sepan qué pasó en la semana en términos de noticias. Entonces tuvimos muchas cosas afuera y adentro. En realidad era una semana que uno estaba más enfocado, era para el tema del empleo de Estados Unidos, y las primeras pintadas, para saber cómo viene la inflación, que la próxima semana es una semana de inflación en Colombia y en el mundo, pues. Entonces, tuvimos el empleo de Estados Unidos al final de la semana, pero en medio de la semana tuvimos mucho ruido y sobre todo en materia fiscal, que se ha vuelto el tema más importante. Nosotros en este trabajo siempre estamos obsesionados con la inflación y el empleo, inflación y el empleo. En Estados Unidos, en Colombia es inflación, inflación, inflación. Eh, y recientemente llegó el boost del tema fiscal y arrasó en Estados Unidos y arrasó en Colombia. Es solo el tema fiscal lo que nos tiene ahora, por poner una palabra suave, acorralados en temas de inversiones. Si bien no se refleja mucho o no se ha reflejado mucho en el dólar y en las acciones, que son activos que tienen otras, digamos, dinámicas un poco más complejas, se nota muchísimo en la deuda. La deuda está acabada, y pues obviamente es una contradicción enorme para tanto Donald Trump como para Gustavo Petro, insistirle tanto a los bancos centrales que bajen las tasas de interés cuando por el lado fiscal están ellos estirando tanto las tasas, eh, del mercado, a las tasas a las cuales el gobierno se financia, pero eventualmente a las tasas a las que le prestan a la gente, que es finalmente la misma tasa que utilizan los bancos para poder prestarle a las personas. Entonces el tema fiscal fue logrado. Entonces le resumo un poquito en cuestión de noticias positivas. Tuvimos el empleo en Estados Unidos que salió fuerte, ahorita les echo un cuento de eso. Tuvimos un nombramiento en la Corte Constitucional, en donde se mantiene el equilibrio, y aunque ha habido 4 cambios de los 9 posibles miembros de la Corte durante este periodo presidencial, en realidad el balance se mantiene. Tuvimos datos de inflación en Colombia, en donde fueron buenos, no han sido buenísimos, y eso Carlos nos va a contar un poquito esta historia. Eso fue bueno, eso fue el vaso medio lleno. En el intermedio tuvimos estos choques enormes de Donald Trump con Elon Musk, y ya hoy les cuento esa historia que está de película, de ciencia ficción, la verdad, muy loco.
y de paso también Trump coordinándose un poquito con China. Al final de la semana como que se quieren volver amigos todos de nuevo todos los tres, pero fue rarísimo el golpe. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿afectó ese choque de Donald Trump con todo el mundo a los mercados financieros? No, las acciones terminaron bien. Eh, lo que sí sigue en la preocupación de los inversionistas es el tema fiscal, que fue el choque puntual de por qué Elon Musk está tan rayado completamente con el gobierno. Y en temas de vaso medio vacío, pues el escapismo fiscal, el tema de la cláusula para no cumplir la regla fiscal del gobierno este año, le pegó durísimo a los activos, sobre todo a los bonos, vuelvo a insistir, ¿no? Al dólar sí lo subió, pero no tanto. Y bueno, sí, un elemento supremamente complicado que ya venía del año pasado y la verdad, hombre, no es que los números sean fáciles, los números son difíciles, es complicado cuadrarlo, pero si usted no da mensajes, si usted no hace esfuerzos, pues sencillamente se vuelve algo que se retroalimenta y después usted no sale de ahí. Y en temas de como generales, la OCDE dio la proyección de crecimiento para Colombia, la baja un poquito del 2,7 al 2,5 y no está pasando nada. Y tenemos, como sabemos, en cómo está la tasa de usura, que ha estado bajando un poco, recuerden, es como esa tasa máxima que pueden cobrar los bancos, bajó al 25,55, pero eso no mueve mercados. Entonces voy a contar un poquito el tema internacional y qué noticias y cómo terminaron los mercados y la historia de la línea T, ¿no? Al final estamos por encima o no de los activos, de los niveles de los activos antes de la elección de Trump. Y si te quiero hacer un resumen antes de contarlo, Estados Unidos se ha estado fortaleciendo recientemente y eso no le cae bien a Colombia y a Latinoamérica. Yo siempre oía cuando me estaba formando que la gente decía, oiga, ojalá a Estados Unidos le vaya bien porque es el motor del mundo. Y en esos últimos 13 o 14 años uno realmente lidia mejor con una debilidad relativa a Estados Unidos. No que le vaya mal, pero cuando Estados Unidos atrae flujos se siente en los mercados. Y esta semana fue una semana en que Estados Unidos atrajo flujos no en los bonos, en los otros activos, y lo sintió Latinoamérica. No nos fue bien esta semana, no nos fue mal, pero no fue una semana grandiosa. Entonces arranquemos con temas económicos en Estados Unidos. Entonces aquí, oiga, ¿qué ha pasado con la recesión? Que es un cuento que les voy a echar ahorita cuando llegue al meme de la semana, que lo voy a completar con un activo diferente. Pero al final, ¿qué pasó? ¿Hay recesión o no hay recesión? ¿Cuál es el cuento? ¿Y cómo es posible que una cosa tan delicada, ¿no? Es como decirle a usted, es que no quiero usar una palabra, ¿no? Alguna enfermedad así grave, no quiero llamarla la mala, pero no, usted es terminal, usted se va a morir en 2 semanas. No, mentiras, ahora usted no se va a morir en 10 años. Así es de importante un call de recesión, decir que va a haber una recesión. Y nosotros estamos así, somos unos médicos que le decimos al paciente, hermano, despídase de su familia y a las 2 semanas, ¿cuál es? Usted toda la que le quedan 20 años de vida. Es que está pasando ahí con el tema de la recesión, lo difícil que está y ha estado en los últimos años. Entonces voy a tocar eso en varias partes en este podcast. Pero lo primero es, vea, ¿qué se está esperando para el segundo trimestre de crecimiento de Estados Unidos en el PIB? Se está esperando un rebote ya sea medido por estos dos modelos que tiene la Fed de Nueva York o la Fed de Atlanta, que son modelos que se llaman nowcast porque van recolectando información, digamos, en tiempo real y van cambiando, van transformando la proyección, ven un rebote importante, ya sea al 2,5 o al 3,8. Entre el 2,5 y 3,8 cabe un Transmilenio de lado, sí, pero igual es 2,5 o 3,8, que es altísimo, que no es recesión. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el trimestre pasado? Recuerde que el trimestre pasado ya echamos la historia de que hubo un aumento enorme en importaciones, porque la gente estaba asustada, entonces dijo, vamos a traer todo del resto del mundo a Estados Unidos antes de que se nos suban los aranceles, y eso no debería afectar el PIB, porque lo que se importa, pues se consume, y eso pues, digamos, se neutraliza, y el PIB no le importa que usted lo que consuma sea local o importado, pero digamos, cuando viene esa dinámica grandísima de importación y no se puede reflejar bien en el consumo, no se puede reflejar bien en los inventarios, porque usted no consume, pues lo guarda, pues le apaga al PIB completamente. Entonces, el menos 0,2 del trimestre pasado de crecimiento de Estados Unidos, hay gente que argumenta, y parece que tienen toda la razón, no se pudo medir bien, no se pudo medir bien este aumento de las importaciones, como se pudo haber reflejado, por ejemplo, en inventarios. Y lo que se viene ahora es un rebote de niveles de 2,5 y 4%, depende de quién esté hablando. Al final, entonces, ¿qué decimos? Vea, y lo dijimos en algún podcast pasado, probablemente Estados Unidos creció a lo que creció el consumo el primer trimestre. Bien medido, si pudiera ser esa palabra bien medido. Y eso es un 1,8. Entonces, póngale
que en el primero y en el segundo trimestre Estados Unidos va a terminar creciendo 1,8 los dos trimestres, pero en realidad fue un cero en uno, menos del cero, y un 4 o un 2,8 o un 3. ¿Es menos de lo que venía Estados Unidos? Sí, Estados Unidos se está desacelerando, pero no es recesión, es simplemente un número más moderado, como les digo, alrededor del 1,8, 2%, par de trimestres, y todavía no tenemos una desaceleración. Y eso lo llevo al siguiente elemento. Nosotros nos podemos enloquecer con el tema del PIB, pero el PIB es una foto de lo que ya pasó. El PIB no, cuando usted ya llega a un dato de crecimiento negativo del PIB, usted busca la razón y dice, ¿hay recesión o no hay recesión? Y en realidad, pues en este caso, cuando uno miró las importaciones, pues decía, esto de pronto no es recesión. Entonces, lo que hemos dicho es, vea el empleo. El empleo es la palabra clave. Si el empleo de Estados Unidos está malo, entonces, hombre, la recesión es seria y el tema es importante. Y hemos creado nosotros una regla de servilleta sencilla. Los gringos han estado generando alrededor de 150.000, 200.000 empleos mensuales los últimos años. Cada mes, cuando reportan empleo, que fue el reporte de esta semana, dicen, que contratamos 200.000 nuevas personas. Listo, todo bien, ustedes van súper bien, felicitaciones. Contratamos 150.000, párale bolas que se están demorando, que están comenzando a volverse lentos, pero todo bien, no hay problema. Si ese número baja de 100.000, es muy difícil que Estados Unidos no entre en recesión. Entonces hay unas reglas, unos modelos sencillos que han creado, oye, cuando estamos abajo de 100.000, cuando se deteriora mucho, probablemente Estados Unidos sí va a entrar a recesión. Entonces esa es la regla real. No importa si el PIB da negativo en algún momento, después se dispara el 4 y cualquier cosa que suceda, desde que uno no tenga un crecimiento de empleo por debajo de 100.000, a una tasa de desempleo que se deteriore muy rápido, la tasa de desempleo en Estados Unidos sigue el 4,2, entonces no hay recesión y no se puede confirmar. A nosotros los asustadizos del tema de la recesión y decimos, no puede ser un mundo sin recesión, es un mundo muy raro, para mí es un mundo sin respirar, pero como, pues no sé, podemos tener un campeón en este momento de apnea que aguanta una barbaridad debajo del agua, entonces digamos que la respuesta es el empleo, y el empleo gringo volvió a salir por encima de los 100.000, salió eh, casi a los 140.000, entonces listo, por ese lado Estados Unidos sigue sólida. ¿Puede pasar en algún momento? Sí, digamos, esta semana tuvimos dos reportes de empleo, una encuesta privada y la encuesta pública. La encuesta privada está diciendo, sí está por debajo de 100.000, hace 2 meses está entre los 50 y los 30, pero la encuesta pública es la que le para bolas al mercado y el mercado dijo, no, la encuesta pública no me está diciendo esto, pero digamos, hay una separación que vale la pena mencionar ahí en ese gráfico. La línea roja es la encuesta privada, perdón, y le está diciendo a uno, yo estoy en los niveles mínimos de los últimos 3 4 años. Sí está pasando algo en el crecimiento de Estados Unidos, pero mientras la línea azul no baje de 100.000, esto no es una realidad. Entonces termino esa historia de la recesión contándoles pues que se suspende y que eso le da fortaleza a Estados Unidos. Y en términos de mercados, claro, cada vez que se fortalece Estados Unidos, pues le va bien a las acciones, le va bien al petróleo, perdón, le va bien a las acciones, le va bien al dólar, le va bien al petróleo también, pero digamos, eso no es solo Estados Unidos, y sufren los bonos. ¿Por qué los bonos sufren? Porque pues, se tiene el gran miedo fiscal, que es la otra parte de la historia. Entonces, este es el primer tema. El segundo tema de la parte gringa, y ahora Carlos, cuando termine la historia, las tres historias, le pido su opinión. Entonces, hablemos del contrapunteo de Donald Trump con un montón de gente, hombre, ya uno no puede creer que esas cosas se estén diciendo en Twitter y que ya no haya límites. Cuando uno ve a nivel local que tampoco hay límites, la verdad es a nivel global que se está llegando a esta dinámica tan impresionante. Entonces, ustedes ya saben, o si no lo sabían, que Elon Musk, el dueño de Tesla, se retira pues del gobierno de Estados Unidos, se le nota que está molesto y al final comienza a decir por qué está molesto y arranca digamos, primero se despide del Doge. Doge era el nombre, digamos, de la institución que él estaba para el control del gasto, y se manda un tuitazo tóxico en el que dice, esa reforma fiscal del gobierno Trump es una abominación asquerosa. Esa reforma se llama el BBB, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Beautiful Big The Bill, ¿no? Beautiful The Bill. Big Beautiful Bill, el BBB. Entonces dice que es una abominación asquerosa. Trump no responde al principio, después arrancan y comienzan a gritar ambos, entonces Trump está decepcionado. Musk dice que eso va a explotar por varios trillones la deuda. Hay gente que dice, no, eso más bien lo va a reducir, pero en realidad la mayoría de analistas serios es para arriba.
Y después comienzan las amenazas de, oiga, Trump le responde, es que usted, gran parte del problema fiscal de Estados Unidos es por Biden y es por subsidiarle a usted los carros eléctricos. Y entonces Musk dice que Trump, insinúa que Trump está en los files de Epstein, ¿no? Y que de repente también lo financió. eh, Le amenazan con quitarle los contratos a Musk en general. Entonces Musk dice, voy a quitarles mi nave espacial que está ahí en la NASA. Bueno, una cosa loca. Ya al final de la semana, Musk manda unos mensajes tratando de ser más conciliador. Trump cancela la llamada. Pero recuerden que Trump necesita a Musk también, o por lo menos se reconoce que fue importante en su campaña política y que pensando en las elecciones de midterm, las elecciones de Congreso del próximo año en Estados Unidos, se necesita el apoyo. Entonces no es un tema solamente de venga, castigamos a Tesla, que va a sufrir Musk, no, también Elon Musk puede tener dientes con el gobierno. Pero si ustedes me dicen, oiga, toda esa historia se reflejó mucho en los activos, ¿no? Las acciones terminaron al final sostenidas y estuvieron más acompañadas por temas como la guerra comercial moderada y el dato de empleo al final de la semana. Y también hubo intercambio de mensajes con China, lo mismo, donde primero acusaron y comienzan con acusaciones de no estar cumpliendo los acuerdos, eh, y al finalmente, en medio de un choque, se nota que Trump quería finalmente llamar al dragón y al final parece que hay una llamada, o no parece, los dos partes confirmaron que una llamada que se avanzó bastante y yo creo que eso también afectó positivamente a la estabilidad del mercado. Entonces al final de la semana, con muchísimos fuegos artificiales, terminaron una semana en que las acciones se mantuvieron sólida subiendo en Estados Unidos, y que mostramos la línea T de una vez y contamos esa historia. eh, las acciones terminaron caminando hacia los máximos históricos, alejándose de la línea T y ahora retándose a ver si van a romper los 6.200 puntos o se van a acercar, que es el nivel más interesante porque implicaría hacer nuevos máximos. Y de la mano de eso, todos los activos giraron hacia la fortaleza de Estados Unidos, o fortaleza económica, digámoslo, en términos de acciones, dólar tratando de hacer un piso ahí en esa zona tan importante que hemos hablado, el de XY del 98, no lo pudo romper y si no lo puede romper, Colombia no puede romper el 4060, pues eso es como una regla de servilleta que hay que tener en cuenta. Y de la mano de eso, el petróleo recuperándose bien, me gusta la recuperación del petróleo. Y lo preocupante es esta foto de recuperación, que es más gringa que nuestra. A nosotros esa foto no es que nos caiga mal, pero no, a nosotros nos sirve cuando el dólar es para arriba. Cuando el dólar es para arriba, el de XY, el beneficio del Standard Poor's no se transfiere tan bonito en Colombia, se interrumpe. Cuando las acciones son para arriba o para abajo, no importa en Estados Unidos, si el dólar es débil, aquí nosotros volamos, pero nosotros, el dólar fuerte no nos sirve, y 14 años de historia ya lo han confirmado. Pero aquí, digamos, aquí la kriptonita es el tesoro. La kriptonita es hasta dónde va a llegar el tesoro ahora con datos de empleos buenos y con el miedo de que este mes pues se va a aprobar o no la reforma tributaria de Trump. Si se aprueba, ya les contábamos hace una semana, pues que el rollo es que puede explotar la deuda agresivamente y entonces ahí es el talón de Aquiles de los mercados. Si esas tasas llegan al 5, las tasas de los esos 10 años, aparte que vuelven a Colombia, seguramente el dólar lo fortalece, sobre todo la deuda colombiana, pues en algún momento le va a doler a todo el mercado. Entonces, ¿qué tanto puede afectar el mercado y la economía de tesoro subiendo? Es la respuesta que queda en el aire y que solo se va a resolver cuando pase la reforma tributaria o rechacen la reforma tributaria de Donald Trump. Y por el lado de los activos locales, como les decía, se sintió, cuando le va bien a Estados Unidos, no nos va tan bien a nosotros. Yo creo que eso es un descubrimiento. Poco a poco en los años la gente se ha dado cuenta de que hay una sustitución muy clara. Uno necesita Estados Unidos suficientemente fuerte, pero no muy fuerte. Entonces vimos estabilidad en las bolsas regionales, vimos toma de ganancias en Chile, aunque el cobre está súper fuerte, ya les voy a contar esa historia. Colombia no va mal, la bolsa colombiana sigue muy, muy fuerte y aguantando todo, pero digamos que la plata la hizo las bolsas gringas esta semana y al final, como les decía, un intento de piso en una dinámica que está muy interesante, es como una película que es mejor comprar, usar plata para comprar unas crispetas y ver cómo va a resolver la región latinoamericana y el DXY si va a romper o no los pisos, porque si el dólar en Colombia rompe los 4.000, no va a bajar a 3.990, va a bajar muchísimo, pero es difícil que lo rompa. Entonces esto tiene que ser yo siempre digo, unos miquitos puntos para la foto. Si lo va a hacer, que lo haga con el peso mexicano rompiendo el 19, con el real brasilero,
rompiendo los soportes recientes con el peso chileno, con el DX ya abajo de 98. Si no, no hay para romper el 4060. Entonces compre crispetas en lugar de, o compre dólar si quiere ir diversificándose un poco. Cualquier cosa cerca de 4000, incluso si baja hasta 3800, que es como nuestras metas de largo plazo, no está mal tener un seguro de vida. Y ahí termino mis historias, Carlos. ¿Cómo las ve? Me eché 20 minutos. No, muy bien, Felipe. Pues digamos que uno de los temas y la coyuntura que más ha llamado la atención, no solo de los mercados y los analistas, pese a que no se ha visto reflejada en los activos, pues es precisamente ese contrapunteo que se ha dado entre Elon Musk y Trump, y digamos en un sentido más amplio entre las diversas facciones, si se quiere, que hay dentro del gabinete, porque es que recordemos que desde que inició este segundo mandato de Donald Trump, pues sí se han visto no solo en el tema arancelario, sino en un sentido también, si se quiere, ideológico y hasta cultural, pues unas tensiones muy importantes dentro del gobierno. O sea, recordemos que se mencionó que incluso Elon Musk ya había tenido una discusión muy fuerte con Besant la misma oficina oval, ¿no? Y ahora pues tenemos esta pelea por Twitter muy llamativa entre Musk y Trump. Digamos que ya se está alineando este último, ya con el ala más conservador, el alt-right, digamos, en donde Steve Bannon es una referencia en Estados Unidos, ¿no? Ahora, eso por supuesto, yo sí dudo cuál va a ser el alcance, porque pues hemos visto que en otros frentes, pues Trump ha reculado, ¿no? Incluso con el mismo Xi Jinping, las amenazas que ya conocimos, que llegaron a alcanzar los 145% de arancel, se echa para atrás y ahora tuvieron esta llamada, ¿no? Entonces, yo no sé si esto se va a profundizar, si esta ya es una animadversión que queda entre los dos, o si puede haber un arreglo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que muchos de estos vaivenes y contrapunteos generan mucha volatilidad, pero pues ahí vemos finalmente al Standard Poor's, ya como usted No bien parando la decía, bola. por encima de los 6000, ¿no? Y quién Sí. sabe si ya alcanzando esos 6200 que se han mencionado en otros podcasts de Alianza, ¿no? Quién sabe. ¿Usted vio el chiste de que Elon Musk quería cambiar las siglas de Tesla, las letricas que se usa para comprar por las siglas TACO, Ah, haciendo la claro, burla del Trump always a chickens Trump. out, como Trump Sí, siempre sí, se sí. acobarda. Sí, sí, sí. Sí, ni idea cómo termine. Lo que a mí de repente me llama la atención, Carlos, es que esto ayude a que Trump modere la reforma, ¿no? Que de pronto él diga, oiga, si yo no hago una reforma más pasito, eh, pues sí voy a tener digamos, una rebeldía en el seno republicano. Que puede pasar eso. Claro, eso es muy importante porque ya, ¿no? O sea, dentro dentro de precisamente esa la republicana, ya se escuchan voces, no solo la de Rand Paul, que siempre ha sido uno de los más críticos dentro del partido, pues muy libertario él, pero ya no es algo solo de esa facción minoritaria dentro del partido, sino que sí hay unas preocupaciones relevantes en cuanto al contenido de la reforma, pues por, su- por el eventual deterioro de las finanzas públicas en Estados Unidos, ¿no? Explican ese deterioro tan fuerte de los tesoros que hemos observado últimamente. Sí, ahí el tema es que sí, es como entre la espada y la pared, porque usted le pasa la reforma y revienta los tesoros arriba. Y eso lo puede ahogar a la economía en un segundo. O no le pasa la reforma y revienta la economía automáticamente porque se queda sin las ayudas. Entonces, no sé, o sea, realmente van a haber fuegos artificiales y, como le digo, compré crispetas en lugar de, de hacer muchas apuestas hasta que esto no se resuelva. Bueno, listo, Carlos. Así Le, es. le paso la pelota a usted. Cuéntenos temas locales que le llamó la atención esta semana. Bueno, Felipe, digamos que el grueso de los analistas ha estado atento principalmente a dos temas, ¿no? Uno, digamos, como de manera previa a la publicación del dato de IPC que tendrá lugar el lunes, pues vimos lo que pasó
con el índice de los precios a los productores, y cuyo resultado pues resultó favorable en la medida en que no solo mostró una menor o una desaceleración en términos mensuales, sino que también se dio en términos anuales, ¿no? Entonces, pues esto fue o es una noticia positiva en que si bien la correlación no es de uno y hay momentos en que no es tan clara esa relación entre los precios de los insumos y los de los consumidores, pues a todas luces es positivo que haya menos presiones inflacionarias, porque eso tiene una incidencia no solo sobre los precios de los alimentos, claramente, sino que también incluso sobre los precios de algunos servicios públicos, a saber, la electricidad, ¿no? Que en varias partes de la cadena pues, se utiliza ese IPP para fijar los precios, ¿no? Eh, entonces, pues ya pensando en lo que veremos el lunes, digamos, nosotros tenemos una perspectiva mucho más positiva, si bien tenemos que anotar que durante el primer semestre del año la inflación, digamos, ha venido mostrando un comportamiento muy inercial que ha sorprendido a algunos analistas, ¿no? En la medida en que su comportamiento ha sido muy similar al del 2024 y eso ha llevado a que de manera reiterada se mantenga por encima del 5% anual, ¿no? Que es lo que ha generado ciertas preocupaciones por parte de algunos analistas, como bien decía, ¿no? Entonces, lo que sí prevemos nosotros y esperamos es que ya hacia el segundo semestre, digamos, la inflación retome, digamos, como esa senda más adecuada, más cercana al comportamiento histórico, o siguiendo, pensemos, no sé, como en un patico que tiene unos pasos muy ya delineados y ya muy fijos, entonces de manera que eso permita que la inflación ya converja, si bien no al límite superior del rango meta, el 4%, estemos hablando de cerca de un 4,5, 4,7%, ¿no? Y en ese sentido, pues será fundamental que el buen comportamiento de la tasa de cambio continúe su curso. Nosotros, como bien saben ustedes, pues desde Alianza tenemos una visión eh, más tendiente a que se genere una apreciación, buscando por allá los 4,000 pesos por dólar a cierre de año, y eso permitiría pues restarle presión a componentes como el de los alimentos y de los bienes, ¿no? Y pues sumado a lo que ya mencionaba con el buen comportamiento del IPP, pues esperamos que pues, se pueda materializar esa expectativa. Eso por un lado, Felipe. Y bueno, el otro tema muy relevante, creo que esto hace parte Si de quiere, todas las véngalo. conversaciones. Yo sé que Hágalo. usted quiere hablar de la cláusula, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, venga, lo Así interrumpo es. ahí, le interrumpo con un par de temas antes de mandarnos que Dale, ese tema fue muy caliente. dale. Bueno, con la historia de la inflación, de acuerdo con usted, la verdad, la inflación ha sido muy sonsa este año. Se ha quedado quieta al 5, y ese gráfico, que yo siempre me burlo de ese gráfico, porque no lo entiende nadie, ¿no? Básicamente lo que nos contaba Carlos es que lo que muestra es que, vea, las líneas rojas son las inflaciones del año pasado, las crucecitas. Piénselo, que lo decía Carlos también, piénselo como es un caminito de patos, que eso fue el pato que caminó el año pasado, esos meses, ese fue el dato de inflación. Y lo que uno hace como economista este año es ver cómo el patico está caminando este año, qué tanto se separa de sus pasos del año pasado. Y si ustedes se dan cuenta, hay una cosa sorprendente y es que los punticos azules, el patico está siguiendo el mismo camino del año pasado. Y ustedes dirán, pues es normal, si hay un caminito, pues el pato los debe seguir, pero realmente el camino de patos de la última década es la línea gris. Entonces el pato del 2024 caminó muy alto y el pato del 2025 arrancó caminando igual de alto. Entonces, no, no, pato del 2025, bájese a donde está el pato, los patos de largo plazo. Y eso que al final, digamos, en ya lenguaje no pato, significa que la inflación no logra bajar del 5 y le cuesta poder romper el 5. Ahora, entonces aquí yo también escucho cosas como, no, subieron el salario mínimo y no importó, es que decían que la inflación se va. Yo no sé por qué la gente piensa, primero tal vez creo que de pronto es culpa del mensajero, tal vez el que dice, oiga, es que el salario mínimo hay que cuidarlo, y un montón de cosas hay que cuidarlo para que no esté la inflación, de pronto el mensajero no da el mensaje adecuado. Y no es que usted sube el salario mínimo un mes, un año, y inmediatamente la inflación estalla. Esos son temas que duran durante varios años
afectando las expectativas y van desanclando las expectativas. Finalmente, el problema es que usted el día de mañana no le crea al banco que la inflación va a ir al 3, ya sea porque usted le cascó al salario mínimo para arriba muchas veces, o hizo otras cosas, o el mundo cambió y de alguna forma la volatilidad, que me puede ser varias las razones, pero no esperen que algunos eventos que molestaron muchísimo a los técnicos del Banco de la República, como el ajuste del salario mínimo, se tengan que ver como fuegos artificiales arrancando el año y que si no se ven, entonces es una prueba de que no sube. Y tal vez una prueba de que sí afectó es que el patico siga caminando igual que el 2024. El patico ya debió haberse calmado, la economía se ha desacelerado o se desaceleró suficiente para que pudiéramos haber caminado en una senda más bajista y estar, como todos pensábamos, el día a hoy, a una inflación del 4,5 y no se logró. Entonces, el próximo dato, Carlos, no, el patico va a seguir en las mismas, ¿no? No se espera todavía que nos dé una sorpresa y la inflación por encima del 5 aún. Sí, 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 así es. Vamos a estar en cerca de 5,04, algo así. Y como le mencionaba Felipe y al público, esperamos que esa senda se pueda retomar, es más bien hacia el segundo semestre del año, efectivamente. Vale, y venga, lo interrumpo antes, o lo interrumpo de nuevo, antes de que se eche cuento de la cláusula. Tuvimos una noticia también entre los vasos, que es este nombramiento nuevo en la Corte Constitucional, ¿no? Entonces se hizo un nuevo cambio y llega, eh, en este caso, llega Lina Lina Marcela Escobar. Escobar, ¿no? Lina Escobar, había sido postulada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, al final, esta es la foto que nosotros armamos de los 9 miembros de la Corte Constitucional, donde ha habido 4 cambios en este gobierno. 2 de ellos fueron postulados por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado, y que, aparte, el reemplazo terminó siendo una persona de carrera en este, digamos que de pergaminos y de carrera y de experiencia para estar dentro de este grupo. Y hay 2 personas que así han sido elegidas por el gobierno actual, que no comparten eso, no tienen la misma hoja de vida, no tienen la misma historia y por lo tanto, pues uno puede generar algunas dudas de por qué un perfil tan diferente y por supuesto de si puede generar un desbalance en una entidad que debe ser independiente hacia algo que sea más sesgado, digamos, misma discusión que pasa con el Banco de la República. Pues si ustedes ven la foto, por ahora, claro, uno podría decir, no, es que yo creo que tal persona ese se va a voltear, cualquier cosa que uno se quiera imaginar, pero no, en este momento sí seguimos teniendo una Corte Constitucional balanceada muy similar a, a la situación de pronto con más holgura que la del Banco de la República. Entonces, por aquí no es, digamos, en medio del susto institucional, que es lo que usted nos va a contar, y que se ha sentido, y que no es, no por todos lados estamos tranquilos, por el lado fiscal estamos preocupados, por aquí no es. Por aquí la situación sigue bastante estable y este nombramiento, pues es un nombramiento que es bien visto y que se mantiene, digamos que se mantiene la separación de poderes que finalmente es a lo que todos le estamos jugando. Y ahora Sí. sí, cuéntenos esa historia de la cláusula de escape que suena buenísimo para una película, para el título de una película, pero no creo que nadie haya terminado la semana en el mercado de bonos colombiano con una sonrisa sobre esa Así cláusula es. de escape. Así es. Bueno, Felipe, entonces lo cierto es que, digamos, el anuncio o a noticia que reportó un medio respecto a la posibilidad de que el gobierno utilizara la cláusula de escape de la regla fiscal, pues, si bien no sorprendió del todo a los analistas, pues sí le generó muchas preocupaciones y esto, como usted bien menciona, se trasladó al comportamiento de la renta fija. Y es que lo cierto es que para este año, como bien saben, la situación fiscal muestra un deterioro significativo. Recientemente, digamos que se vio de manera favorable pues, ese sinceramiento que llevó a cabo el ministro Ávila respecto a que el déficit no sería el 5,1% del PIB, sino más bien el 7,1% del PIB. Pero sin embargo, se ha destacado que pues aún así esta cifra no solo pues despierta dudas, sino que implicaría que para cumplir la regla fiscal existe un faltante de 2 puntos del PIB, cerca de 38 billones de pesos. Digamos, y aquí el punto es que a diferencia de lo que ocurrió en 2024, digamos, no se puede recurrir nuevamente a la figura de transacciones de única vez, que recordemos alcanzaron los 31 billones de ese año
el 1,9% del PIB, del cual estuvo prácticamente o la mayoría asociada a ese recaudo no anticipado que no se generó en renta, ¿no? Y dado que no se podría utilizar esta nueva figura que de hecho generó un desprestigio importante para la regla fiscal, pese a que ya había sido descontada por los mercados, pues sí genera unas preocupaciones. Y digamos que aquí lo que también cabe mencionar es que la situación actual, pues es bastante disímil a lo que nosotros vivimos en 2020, porque recordemos que en ese año de manera previa se esperaba que el déficit fuera de 2,3%. O sea, veamos también la diferencia de magnitud es tan tremenda, ¿no? 2,3 y 7,1. Pero ante la llegada de ese choque económico y también los esfuerzos que llevaban a que el gobierno hiciera para atenuar los efectos de la crisis, pues incluso llevó a que se superara el déficit permitido por la regla en ese entonces del 6,1, y ahí sí se acudiera con justa razón a la cláusula de escape que dio ese periodo de transición por cerca de 5 años, ¿no? Entonces, aquí estamos esperando, pues por supuesto, la confirmación, que ya parece que digamos, ya está aprobado por parte del gobierno y también se hará en el CONFIS, solo falta, digamos, el anuncio. Y esto, pues, digamos, no es una buena noticia en la medida que genera más incertidumbre para el estado de las finanzas públicas. Por supuesto, estamos a la espera de la publicación del marco fiscal de mediano plazo y pues tengamos unas pistas mucho más claras de lo que el gobierno hará para atenuar ese deterioro fiscal. Sí, este tema es bien complicado porque, Carlos, digamos, la cláusula de escape que es digamos, que está como parte de las reglas desde que se creó la regla fiscal en el 2011, pues es para eventos extraordinarios, por supuesto. Es algo así como, ¿no? Como usted la última cláusula que pone al final de un contrato, si todo el mundo se muere, pues algo es muy imprevisto. Y pues esto que es imprevisto, pues una recesión global, una crisis financiera mundial, eh, una pandemia, por supuesto, que pues, seguro que no estaba como una cláusula que la gente podía pensar, un desastre natural. Entonces, no es para que ustedes piensen, no, es que la cláusula de escape está ahí y se puede usar cuando uno quiera, no, eso es muy raro usarla y se usó en el 2020 por la pandemia. Eh, y a mí pues eso es algo que se ha vuelto costumbre en Colombia, no solamente en este gobierno, pero es como que si usted ya mete el pie en agua súper caliente y no se quemó, entonces la próxima vez va a meter los dos pies. Y es como, no, usted metió los pies ahí, pero era porque era una cosa muy extrema y nunca debió haber llegado hasta acá. Y estamos aquí. Ahora, no importa que no se pueda sustentar lo extraordinario. Listo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un yo con yo. El Consejo de Ministros lo aprueba, el CONFIS, pues que el CONFIS siempre ha sido una entidad supremamente respetada, pero el año pasado hizo este tema de transacción de única vez, que fue una cosa muy, muy difícil entenderlo y sustentarlo. Entonces el CONFIS dirá, es extraordinario porque X y Y, los ministros lo firmarán y no importa que no sea extraordinario. Eh, Al final, hombre, a nadie le importa si esto es legal o no es legal. O sea, finalmente ya no existe regla fiscal. Ese es el punto. Ya no existía el año pasado y ya con este año no. Sí existe, obviamente, una expectativa de cuando llegue el marco fiscal de mediano plazo y que se trate de organizar un poquito la casa y que nos digan cómo son los números y que nos digan cómo es que van a regresar en 3 años a a cubrir estos faltantes y a reencauzar, digamos, la economía, pero pues van a ser para este gobierno muchas palabras al aire. Lo que se va a esperar es el próximo gobierno a ver qué dice. Ahora, los mercados sí lo tomaron muy mal. Usted dice, vea, era esperado, y sí era esperado en el sentido de, pues tenían que inventarse algo para que fuera legal, ¿no? Y lo único que les queda era la cláusula de escape porque ya transacciones de única vez no les sumaba. Entonces sí, es verdad, es como la única opción y ya varios economistas lo han dicho, pues le queda la cláusula de escape, a no ser de que anuncien recortes, pues si no van a anunciar cláusula de escape. Pero lo que preocupa a los inversionistas, y ya lo conoceremos la próxima semana con el marco fiscal de mediano plazo, es, ok, listo, usted acaba de sacar
tiene todas sus tarjetas de crédito súper topeadas, ya no tiene forma y acaba de sacar la tarjeta de crédito más oscura del mundo, que es, quién sabe cómo la va a pagar, que se la van a cobrar, ¿no? A su casa y que usted está empeñando a sus hijos y cómo la va a usar. Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a ir al 8 o nos vamos a ir al 9 o nos vamos a quedar en el 7? Y ahí es que el marco fiscal de mediano plazo nos va a decir, no, Fresco, sí, me tocó sacar esa tarjeta de crédito, pero Fresco es que la voy a usar bien y esa es mi actitud y voy a tratar de recortar algo de gastos, o no, la saqué y de malas, no quiero ponerme tan polémico, pero yo hablo en nombre entonces de todo el mundo y lo importante es eh, la gente y vamos a gastar lo que se tenga que gastar, porque ese mensaje pues nos ahogaría tremendo como nos pasó. Entonces, bueno, eso de la cláusula de escape queda, es como una película que ya en continuará, como usted dice, pues no está confirmado, pero el 99.9% es que sí, y que el marco fiscal de mediano plazo nos armen el rompecabezas. Bien, bien difícil la situación. Uno siempre se va a preguntar por qué llegamos hasta acá, y vea, es una mezcla de la mitad eran situaciones difíciles que ya venían, no iba a ser fácil. Y la mitad es que si usted llega y usted reta los mercados y usted dice, ustedes no son mi prioridad, y usted dice, yo no voy a ahorrar donde me obliguen, usted comienza con esos discursos, de una vez arranca, antes de que usted sea presidente, con 200 básicos más de cobro de tasa de interés. De una vez, arranca ahí. Y ya de una vez, si usted decidió correr cargando una maleta de 50 kilos. ¿Por qué? Porque tenía un discurso que quería echar. Si usted se manda lo del petróleo, hágale, súmele otros 10 kilos a la maleta y corra así. Entonces, al final es una mezcla entre decisiones económicas y financieras que se pudieron haber sido mejor y decisiones de mensaje político que se pudieron haber sido mucho más, eh, digamos, mucho más en acuerdo, tanto acuerdos internos como acuerdos externos, que no se escogió ese camino. Entonces, esto no es que fueron los números y yo no tenía nada más que hacer, no fueron los números y fue la forma en que usted decidió afrontar los números y los mensajes que usted quiso dar. Acerca del futuro del país, con el tema del petróleo puntualmente. Pues que nadie sabe todavía a estas alturas eh, sí, con 700.000 barriles, en 2 años en 600.000, en 4 años en 400.000 vamos a tener el turismo listo y las energías listas. Entonces, ahí quiero parar porque me enciendo, me toqué ir a tomarme una agüita, pero el tema es, esto es una mezcla de cosas, era difícil, era una cirugía dificilísima de corazón abierto, no lo vamos a negar, pero pues llegamos a hacer una cirugía con un martillo y unos alicates y pues ahí el corazón no va a sobrevivir y eso es lo que terminó pasando. Y dije que no iba a decir más. Le cuento una última historia, Carlos, que tenía, Cuénteme. y ya me alargué, eh, que es sobre, bueno, sobre volver al tema internacional, que es un documento que vamos a sacar, que se llama Petróleo, el comienzo y el fin de todas las cosas. Yo soy un obsesivo con el petróleo y cuando me desvío de las señales que da el petróleo, generalmente me doy cuenta que el petróleo tenía la razón. Y nosotros, los economistas, no le damos la importancia necesaria al petróleo. Pues, hombre, sí sabemos que es importante en los ingresos, pero no le damos la importancia en los grandes números macroeconómicos y las grandes tendencias, eh, sobre todo por un elemento y es porque es volátil. Entonces, cuando algo es volátil, nosotros los economistas lo ponemos a un lado y decimos, esto no es del core, esto no es del núcleo, esto no es de aquí, eso va a pasar mañana, puede ser cualquier cosa. Yo me preocupo por lo que no es volátil, pero el petróleo termina generando grandes tendencias que duran años y son muy importantes. Entonces, es un documento que volvemos a escribir acerca de la importancia del petróleo y tratando de responder la pregunta de por qué las tendencias en Estados Unidos han sido tan resilientes, la economía tan fuerte y por qué la inflación no sube, si nos han dicho, y ahí sí Alianza no se metió en ese viaje, que la inflación iba a subir seguro. Y entonces aquí hacemos dos comparaciones bien sencillas. Bueno, primero arrancamos con el tema del crecimiento económico. Y hay una regla que yo aprendí hace mucho tiempo, una regla empírica, y es que, si quiere pasemos al siguiente slide, y es que Estados Unidos nunca ha entrado en recesión sin tener dos condiciones previas. Una, que el petróleo se suba muy rápido, explosiones de petróleo, y otro, que la Fed persiga. Entonces, fíjese la importancia del petróleo. No minimiza, no, es que tranquilo, es que este choque de petróleo es temporal. Y sí, pues todo, en la vida al final todo es temporal. Si uno le quiere dar marcos de tiempo de 10 años, pues 10 años puede ser temporal o 6 meses puede ser temporal. Pero la línea roja, ustedes se dan cuenta que siempre la línea roja se acelera agresivamente. La Fed, que es la línea azul, persigue, porque así sea un choque temporal. Lo mismo que le pasó a Powell hace 2 años. No, pero eso es que esto es temporal y al final vea dónde se terminó metiendo.
Y sí, era un choque de elementos temporales, pero si le duran 2 años, le cambia lo estructural. La Fed persigue y la recesión llega. Ahora, no es que siempre que suba el petróleo y la Fed persiga haya recesión. Entonces, eso lo aprendimos en el 99. En el 99 hubo un aumento del petróleo y de la Fed más o menos, donde no hubo recesión, y de hecho los modelos de recesión pitaron en el 98, 98, 99 y no hubo recesión, y lo acabamos de aprender en el 2021. Hubo aceleración de petróleo, subida de Fed y no hubo recesión. Entonces, ojo que eso no es solo un juego de palabras. Toda recesión está precedida de una subida de petróleo, pero no todas las subidas de petróleo generan recesión. Uno puede tener una subida de petróleo y no tener recesión, pero es raro que usted tenga recesión si no ha tenido un ataque del petróleo. Y esto se alinea con lo que ha pasado en el 2025. No hay ataque de petróleo, el petróleo ha estado bajando. ¿Cuánto? Pues de 20.000 pesos el galón a 13.000 pesos el galón gringo, ¿no? Eso llama la atención de Colombia a 16.000 pesos el galón. Entonces ha habido un estímulo al consumidor más que un ahogo, que podría ser una de las razones. Lo que estoy tratando de decir es, vea, la pieza del rompecabezas no está, y sí la hubo hace 2 años, y sí podría haber habido recesión, no sé, hace año y medio, pero nada que la hay. Alguien me podría decir, alguien de teorías de conspiraciones, que de pronto eh, los datos sí daban para eso, o vino un gran gasto fiscal que alivió, pero finalmente las condiciones que sí pudieran haberse dado en el 2021 no están en el 2025, y ese es un elemento que uno le diría, vea, si usted no tiene choque en petróleo, de repente la economía le aguanta. El petróleo es como el gran cazador de dragones, el gran asesino de ciclos, es el que tiene la posibilidad de matar al dragón, aunque no siempre lo mate. Hay veces no la logra, pero siempre es el que es el único encargado de hacerlo. Y no tenemos un petróleo fuerte, y eso podría ser una razón eh, para argumentar que la recesión se ha comenzado otra vez a empujar. Y por el lado de la inflación es lo mismo. De hecho, por el lado de la inflación es mucho más interesante, porque ahí tenemos en ese gráfico la inflación en Estados Unidos bajando al 2,3, y la línea roja es el cambio anual del petróleo, para poder compararlo con inflación, que es un cambio anual. Y fíjense que la correlación es enorme, excepto el pedacito de la pandemia, que hubo choques inflacionarios adicionales al petróleo. Hubo, por supuesto, transporte, alimentos, mil cosas que chocaron en la pandemia, pero la correlación es suficientemente buena. Ahora, entonces uno dice, entonces todo depende del petróleo. Para mí sí, pero los economistas más tradicionales van a decir, no, pero es que como el petróleo pues es tan volátil, entonces quítele a usted energía, quítele usted alimentos y mida más como después de los choques, ¿qué queda en el ambiente? Eso es por eso que los macroeconomistas se enfocan tanto en el núcleo. ¿Qué queda después de los choques? Cuando con el polvo se retira, ¿qué queda? Y suena muy seductor, pero ¿qué pasa? Usted tiene polvo todo el tiempo y si nunca se le retira, entonces párale bolas al polvo. Y eso es lo que señala la línea roja. La línea roja le está diciendo a usted, no hay choque inflacionario, y en esto sí Alianza sí le pegó, sino me toca darme un látigo por el tema de la recesión, que es tan complicado. No sé, me hago así en el cachete positivamente, porque sí hemos sido muy insistentes que inflación no hay si no hay choque en el petróleo. Entonces, al final, el mensaje de este documento es, puede que el petróleo siempre ha tenido la razón y le haya dicho a uno que no hay razones aún para hablar de recesión en Estados Unidos ni hablar de inflación en Estados Unidos. ¿Cuándo? Cuando llegue el choque. Y puede llegar muy fácil, Carlos. Vea, si el petróleo se sube a $90 o a $100 por barril el próximo año, que no es pues sería muy bueno para Colombia, pero no es un precio terrible, ya usted va a tener un choque en ese grafiquito de crecimiento anual de la línea roja, se le va al 40 o al 50%. ¿Qué significa en inflación? Que se le pone al 4 o al 5. Vamos a ver si la economía gringa aguanta una inflación subiendo al 4 o al 5, o si los mercados. Entonces el petróleo, como yo le digo, hace y rehace universos. No predecir el petróleo, entender el petróleo, que es lo mínimo que uno debería hacer, tanto predecir. Y terminamos con una gráfica en ese documento eh, que muestra un poquito las tendencias de las materias primas recientes. Esto lo hicimos en un documento que se llama Heavy Metals, ¿no? Que ya lo contamos, pero básicamente fíjense que ha continuado. El oro, pues ustedes ya saben, disparadísimo. Eh, ya la plata se unió al rally. Ese trade de la plata es impresionante. Si la plata puede llegar otra vez a los máximos del 2009, la plata tiene historias súper interesantes, así de películas, pero ya se unió la plata, y el cobre está a punto de unirse. Si el cobre se une, Chile se une. Es una vaina bien interesante para Colombia. Y ustedes ven ahí el petróleo, que es la línea azul, que está separado. Entonces alguien me podría decir, no, pero es que claro, como vamos a una transición energética, el petróleo ya no se va a volver a unir. Yo no me atrevería a decir eso. El petróleo
o sea, si llegara un ajuste entre oferta y demanda, se va a demandar menos y la oferta se comienza a reducir. Yo me imagino que el petróleo puede mantener sus conexiones con el resto de materias primas. A mí me parecería increíble que la inflación todos los años suba y suba y suba y el petróleo se va a quedar estancado al mismo precio durante 20 años. Entonces, yo sí creo que el petróleo tiene chance y por eso hemos sido nosotros como tan optimistas en temas de petróleo, sabiendo el tema de la transición energética que es tan complicado. Y por ahí le metimos la base latinoamericana para que ustedes se den cuenta la enorme correlación y la enorme necesidad que tenemos que se levanten los metales y que eventualmente se levante el petróleo, que sería buenísimo para el largo plazo. Malísimo, porque ustedes ya saben, el petróleo siempre llega eh, con un costo. Es una medicina amarga. Si el petróleo se sube $30, $40, las posibilidades de recesión van a ser altísimas, pero el posicionamiento de Latinoamérica va a crecer muchísimo. Entonces ahí lo dejamos, Carlos. Ya llegamos al límite de los 50 minutos. Les traíamos varias historias. ¿Qué le parece si nos cuenta cómo viene la próxima semana? Ya para irnos al tema de los calendarios. Listo, perfecto. Entonces, bueno, para la próxima semana vamos a tener inflación de México y también de Colombia, por supuesto, como ya habíamos mencionado. Después vamos a tener también Brasil, y ya a la mitad de la semana vamos a tener o vamos a ver qué va a pasar en Estados Unidos en materia de comportamiento de los precios. Ya con, digamos, de menor importancia para nosotros, pero aún así relevante para la región, la decisión sobre tasa de interés en el Perú. Y ya el viernes, pues clave, por supuesto, qué es lo que va a ocurrir en principio con el marco fiscal de mediano plazo. En segundo grado, pues con las encuestas que publica el DANE, no solo de industrial, sino también de ventas y de servicios, ¿no? Entonces, fundamental, inflación y marco fiscal de mediano plazo. Vamos a tener Sí, en afortunadamente materia económica. de pronto lo sacan en la tarde, ¿no? Y Sí, así, bueno, grabamos el eh, podcast de pronto sin saberlo, ¿no? Ahí va a ser, bueno, es ahí posible. sí. Listo. ¿Y Sí. qué tenemos eh, para otras cosas que no sean economía ni mercados? Bueno, estamos en semana de eliminatorias, ¿no? Entonces vamos a tener en principio la otra semana a Colombia jugando de visitante contra Argentina, ya liderando y más que clasificado. Entonces, seguramente los que vean este podcast pues ya sabrán eh, al momento que lo hagan el resultado entre Colombia y Perú, ¿no? Entonces, más que incluso el resultado, que se espera sea una victoria, pues lo importante es que el equipo convenza, ¿no? Últimamente no le ha ido muy bien al equipo, claramente, y claramente si se lo compara con otros como Paraguay, que lo viene haciendo muy bien, viene a derrotar a Argentina, a Brasil y a Uruguay, ¿no? Muy fuerte allí. Y además de fútbol, pues la recomendación que tenemos para esta semana es un podcast en particular. Se encuentra en una de las plataformas más conocidas y también está en YouTube, que es el podcast de Atemporal. Digamos que es un programa, digamos, que ya ha venido consolidándose en unos años, en la medida que tiene una aproximación, digamos, muy interesante y una mezcla entre literatura, temas de economía, también de cultura, en donde se le hace una entrevista a personalidades, digamos, como bien digo, de la cultura o de la tecnocracia de Colombia, y que precisamente muchos de ellos han contribuido a construir esa robustez institucional y que han cambiado precisamente la economía del país. Entonces ahí podemos enumerar a muchas personas, pero ahora me acuerdo de Armando Montenegro, de María Mercedes Cuellar, ¿no? También de Juan Ricardo Ortega, del exministro Echeverry, entre muchos otros, pues que, como menciono, han contribuido de manera importante al desarrollo del país. Entonces, está muy recomendado el podcast. Digamos que los episodios, eh, a diferencia de lo que se ven en otros casos, toman su tiempo, pueden ser perfectamente de 2 horas, pero pues digamos está muy bien para, digamos, utilizarlo o escucharlo en el tiempo libre. Buenísimo, buenísimo. Entonces, partido de Colombia, de pronto ya estaremos clasificados, ¿no? Se necesita un puntico y estamos de sexto. Sí, 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 sí. Y bueno, y cuando tengan tiempo,
que no le quite tiempo a este podcast, véanse otro podcast que está bien bueno, que es el de Atemporal. Gracias, Carlos, y bueno, Gracias, Felipe. gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre, aquí con muchas ganas de que nos apoyen, de que nos recomienden para hacer crecer este podcast y que nos pongan comentarios. A mí me encanta leer los comentarios, que se siente uno que sí está contribuyendo y que sí está interactuando. Entonces, bueno, feliz semana para todos y nos vemos la próxima semana con más noticias. Hasta luego, Carlos, y un abrazo para todos. Que estén Vale, bien. chao, Felipe, que estén bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.